Canal Llanos presenta El cerebro humano, misterio cósmico. Uno de los más fascinantes, complejos y misteriosos órganos del universo es, hasta ahora, el cerebro humano, con un volumen de unos 1.300 centímetros cúbicos en promedio por adulto y un peso de 1.5 kilogramos. Está compuesto por unas 86.000 millones de neuronas que pueden formar miles de conexiones sinápticas con otras neuronas. Esta densidad de células nerviosas permite una red de comunicación extremadamente intrincada y eficiente. Su estructura se divide en varias regiones, cada una con funciones especializadas, organizadas en los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, todos involucrados en una variedad de procesos, desde el control motor y la planificación hasta la percepción sensorial y el procesamiento visual. Además, se divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho, que se comunican a través del cuerpo calloso y tienen funciones complementarias pero distintas. El cerebro trabaja desde lo más simple hasta los más oscuros recovecos de nuestra conciencia. Naturalmente, nada de eso nos preocupa cuando nuestro cerebro funciona con normalidad. Pero, si algo falla, las consecuencias son realmente asombrosas. El neurólogo inglés Oliver Sacks sacó un libro en el que describe los casos clínicos de algunos de sus pacientes. Sacks eligió el título basándose en uno de ellos, cuyo caso clínico aparece en el libro y que sufre de agnosia visual, un tipo de déficit neurológico que implica una pérdida de la capacidad de reconocer caras y objetos. El profesor P era un músico distinguido que impartía clases en una escuela de música local. Su vida transcurría con normalidad y su relación con los alumnos era excelente. Sin embargo, empezaron a ocurrirle cosas extrañas. A veces no reconocía la cara de alguno de sus alumnos, pero, en cuanto el estudiante hablaba, lo reconocía inmediatamente por la voz. La situación fue agravándose con el tiempo. El profesor P no solo fracasaba al identificar las caras de sus alumnos, sino que veía caras donde no las había. Algunos lo vieron hablar amablemente con las señales de tránsito, con los parquímetros de la ciudad y solía dar palmaditas a los hidrantes o las bocas de incendio, confundiéndolas con el cuerpo de los niños. La situación, aunque cómica, no dejaba de ser preocupante para las personas que lo rodeaban. El caso es que el profesor P no se sentía mal, de hecho, nunca en su vida se había sentido mejor. Sin embargo, su esposa, más consciente de esta situación, lo convenció para que acudiera al oftalmólogo y así lo hizo. El doctor le revisó los ojos y concluyó que su problema no era de la vista, sino del cerebro, y le recomendó que visitara a un neurólogo. El profesor P siguió el consejo del oftalmólogo y, acompañado de su esposa, fue a la consulta del Dr. Oliver Sacks. Desde el primer momento, el reconocido neurólogo notó algo raro en el paciente, quien tenía una mirada extraña. Nunca lo miraba a la cara, más bien, se fijaba en zonas concretas como las orejas, la barbilla o la nariz. Daba la impresión de que captaba elementos individuales, pero era incapaz de ver el conjunto, es decir, el rostro completo.
El doctor le hizo toda clase de pruebas sin encontrar nada extraño. Revisó movimientos, coordinación muscular y reflejos. En una de las pruebas, le quitó el zapato izquierdo y le hizo un test de sensibilidad en la planta del pie. Cuando terminó, el doctor le pidió que se pusiera el zapato de nuevo. Un minuto después, comprobó sorprendido que aún no se lo había puesto. Era tanta la confusión de su paciente que no encontraba cuál era su calzado y preguntaba si su pie era el zapato. Pero el médico respondía con sorpresa: no, señor, ese es su pie, el zapato está más a la derecha. Evidentemente, no era la vista, era algo mucho más profundo. La historia no terminó ahí, el punto culminante llegó a la hora de irse del centro médico. Se levantó y comenzó a mirar a su alrededor, buscando su sombrero, y se quedó mirando a su mujer, que permanecía sentada a su lado. Acto seguido, le agarró la cabeza. Su disfunción era tal que llegaba a confundir a su esposa con un sombrero. Las zonas visuales del profesor P no funcionaban correctamente. Este caso, descrito por Sachs, no es más que uno de los muchos desajustes que puede producirse en el cerebro. El profesor P era capaz de ver perfectamente, pero no era capaz de reconocer lo que veía. Esta, como muchas otras dolencias, es solo una de las facetas que puede tener una enfermedad mental. Encontrar su origen exige reconocer los mecanismos más íntimos del cerebro. Ese es el reto de las neurociencias. La base de todo es una célula muy especial, la neurona. Una sola de ellas, aislada, sería como un solo músico en una orquesta formada por decenas de miles de millones de músicos tocando una sinfonía. La neurona transmite información y comandos motores como señales eléctricas. Puede entrar por una de sus miles de ramificaciones y recorrerla hasta salir por el otro extremo. Lo que atraviesa no es un pensamiento ni un deseo, solo una corriente transportada gracias a una rica serie de reacciones que cada neurona tiene y que comunica con miles de ramificaciones unidas a otras tantas células. La suma de los comportamientos da lugar a un mensaje colectivo, un conjunto de numerosas neuronas agrupadas en distintas zonas del cerebro que se activan, es decir, recogen, interpretan, almacenan y envían estímulos concretos. Unas zonas son activadas cuando pensamos, otras cuando vemos o quizás cuando oímos. El gran reto es seguir estos caminos y desentrañar su significado, conocer las miles de millones de reacciones químicas y eléctricas que generan estas en conjunto para la canción de la vida. En los años 50, cuando tuvo lugar la historia que contamos del profesor P, no se conocían métodos que permitieran adentrarse en el cerebro sin ocasionar daño a los pacientes. Las zonas donde se alojan las distintas funciones cerebrales solo eran localizadas en los casos de personas que habían sufrido graves accidentes. Muchos enfermos solo encontraban consuelo en los divanes de los psicoanalistas. Actualmente, todo ha tenido un enorme cambio. Las nuevas tecnologías al servicio de la medicina pueden dar una representación tridimensional, en tiempo real y a todo color, de lo que ocurre en la cabeza. Aunque siguen siendo imágenes tomadas a bulto, la ciencia poco a poco va descifrando los vericuetos de nuestro cerebro.
Como ya sabemos, nuestras neuronas son células y como tal, necesitan alimentarse. Les encanta un azúcar que abunda en la mayoría de las frutas, la glucosa. Cuando más trabajan las neuronas, más energía necesitan, es decir, más glucosa consumen. Cuando hacemos algo, como escuchar música por ejemplo, ciertas zonas del cerebro reclaman más comida. Para visualizar la glucosa, los científicos echaron mano de la radiactividad y elaboraron glucosa con radiactivos. Ellos al desintegrarse, emiten partículas que pueden ser detectadas por aparatos adecuados. Son como farolas que indican dónde va la glucosa, permitiendo obtener un mapa de las zonas del cerebro en las que hay más actividad. Este método es conocido como tomografía de emisión de positrones, PET. Esto permite ver el interior del cerebro sin abrir el escudo protector del cráneo. Las neuronas son hilos conductores atravesadas por pequeñísimas corrientes eléctricas. Y toda corriente eléctrica, al variar, produce un campo magnético. De ahí surge otro método para estudiar el cerebro, que consiste en detectar esos campos con un aparato capaz de hacerlo, denominado SKID. Gracias a él, se ha podido averiguar el lugar del cerebro dedicado a reconocer rostros, algo que está relacionado con la historia del profesor P. Además, se ha descubierto que ese lugar es diferente al encargado del reconocimiento de objetos creados por el hombre, como por ejemplo, una cuchara, un lápiz o un recipiente. Otro hallazgo tiene que ver con la percepción de los sonidos y ruidos. Los sonidos fuertes activan zonas del cerebro totalmente distintas a las que se activan por los sonidos tenues. Otro sistema, basado también en el estudio de la actividad eléctrica del cerebro, es el electroencefalograma, que consiste básicamente en conectar electrodos en el exterior de la cabeza y medir las señales eléctricas del cerebro cuando se realiza alguna actividad. Este sistema es conocido desde hace tiempo, pero actualmente ha mejorado gracias a los ordenadores. El conjunto ha recibido el nombre de BCI, Interfaz Cerebro-Computadora. Cuando una persona escucha música, por ejemplo, los electrodos detectan los cambios en las corrientes eléctricas y se pueden observar en una pantalla de computadora cómo se activan las distintas zonas del cerebro en el momento en que se producen. Pero hoy en día, las técnicas pueden ir más lejos, con un sistema conocido como resonancia magnética nuclear, que es capaz de detectar lo que ocurre a un nivel mucho más pequeño que los átomos. Básicamente, lo que hace es provocar el núcleo de los átomos con un campo magnético, para leer la respuesta de estos. Así se consiguen imágenes estáticas de lo que ocurre en el cerebro con una gran calidad. Con este método se pueden detectar anomalías en los tejidos, como tumores u otras irregularidades. Aún así, la lista de técnicas es muy amplia. Entre las muchas facetas de la vida que han estudiado, también se incluye la actividad intelectual. Un estudio en la Universidad de California seleccionó varios participantes para jugar Tetris, un juego que consiste en acoplar piezas en forma de rectángulos, cuadros o test de una forma determinada.
Se les midió la actividad cerebral y quedó comprobado que el cerebro consume una gran cantidad de energía cuando se estaba aprendiendo el juego. Sin embargo, a medida que practicaban, el consumo de energía disminuía. Después de varias semanas, los jugadores utilizaban mucho menos energía. Y sin embargo, los resultados del juego mejoraban considerablemente. Lo más sorprendente es que el jugador que había obtenido el mayor puntaje en el test de inteligencia era el que menos energía gastaba su cerebro. Los investigadores concluyeron que la inteligencia puede depender no de la capacidad cerebral, sino de la eficiencia de sus neuronas. Es emocionante ver cómo la ciencia avanza. Para desentrañar los misterios de este órgano tan complejo. Con tantas neuronas como estrellas existen en nuestra galaxia, un órgano fundamental en nuestra existencia, con un concierto de millones de músicos llamados neuronas que dan armonía a una obra llamada vida. Este video fue una producción de Freddy Gutiérrez. Cristian Gutiérrez. Para Canal Llanos. Freddy G.